típica son para bacterias, el estafilococo, el neumococo, el Haemophilus, la legionela, clamidia, micoplasma, leptospira y micobacterias. Dentro de los virus, el sincicial respiratorio, la influenza, parainfluenza, adenovirus y hantavirus. Dentro de los hongos, aspergillus, histoplasma, paracoccidioides y el fusarium. Y dentro de los parásitos, el ascaris y el estrongiloides. Y no nos olvidemos actualmente lo que tenemos como pandemia, el COVID-19. Al examen físico, ¿qué tenemos de este paciente? Que es paciente que está lúcido, febril y sudoroso. Euneico, una expansión respiratoria disminuida por el dolor, recuerden la punta de costado, una matidez en el campo medio derecho, columna sonoro, esto nos hace pensar que no tiene un derrame, y rales crepitantes en campos medios del pulmón derecho, con una respiración soplante, ¿sí? Conclusión semiológica, tenemos un síndrome general infeccioso con una afección del aparato respiratorio, una infección respiratoria baja, y a la clínica, a la semiología, encontramos un síndrome de condensación. Con esto podemos presuponer que se trata de una neumonía típica y que el germen causante probablemente sea el neumococo, que es el más frecuente. En la placa radiográfica podemos observar toda la condensación del campo medio del pulmón derecho, la típica forma de triángulo con vértice interno y base externa. ¿La ven? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Esta otra placa lo que me estaría indicando es, si yo veo acá, hay un nivel, estaríamos hablando de un derrame, y probablemente de un derrame paraneumónico. ¿Cuáles son las complicaciones de la neumonía? Justamente el empiema, el absceso de pulmón y la bronconeumonía. Cuando presentan alguna de estas complicaciones, cambia nuestra etiología y empezamos a pensar en el estafilococo, las enterobacterias y los anaerobios. El tratamiento para esto sería ampicilina, 1 gramo cada 6 horas, endovenosa, y las opciones serían amoxicilina oral, 1 gramo cada 8 horas, claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas por vía oral, y la duración del tratamiento sería de 7 a 10 días. Entonces, para ser un poquito más explícito, en una neumonía, el tratamiento ambulatorio sería amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas por vía oral, en menos 5. Me esperan un cachito. Doctorazo. Sí, estoy en eso. Listo, hasta luego. Disculpen, chicos, ya seguimos. Entonces, decíamos que el tratamiento de la neumonía, el tratamiento ambulatorio en menores de 65 años, amoxicilina 1 gramo cada 12 horas por vía oral. En pacientes mayores de 65 años o con comorbilidades, amoxiclavulánico o ampicsulbactam cada 12 horas por vía oral. Un tratamiento alternativo en alérgico a la penicilina, la claritromicina, levofloxacina o moxifloxacina. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, Sí. muy claro. Sí, doctor. Perfecto.
Una neumonía que requiere internación en sala común. El tratamiento de elección sería ampicilina sulbactam, 1,5 gramos cada 6 horas endovenoso, más menos claritromicina vía oral cada 12 horas. Y un tratamiento alternativo en alérgico a la penicilina sería la ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas, levofloxacina, 750 cada 24, o moxifloxacina, 400 cada 24. Tener siempre en cuenta que si estamos, por ejemplo, en una época del año en donde esté circulando el virus de la influenza, a todo esto hay que agregarle el oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas, por 5 días. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, doctor. ¿Estamos bien? Sí, muy bien. Sí. Vamos al caso clínico número 2. Un paciente varón de 52 años, fumador de un paquete de cigarrillo diario, comienza con un cuadro hace una semana con algias difusas, fiebre, astenia, adinamia, disnea al esfuerzo, tos seca e irritativa. De acá, ¿qué podemos tener? ¿Qué sacamos en cuenta importante? ¿Qué opinan? La El disnea de paciente esfuerzo. fumador. La posibilidad de un EPOC o alguna afección crónica. Claro. El fumador. Vamos a hablar. Sí. Y esto, fíjense, tos irritativa, tos seca y disnea de esfuerzo. Son las cosas más importantes que estamos viendo. Entonces es un paciente fumador importante de un paquete diario, sin otra comorbilidad, sin internaciones previas, con un síndrome general infeccioso, una evolución subaguda. Recuerden, el primero era de un día para el otro, este no. El foco es respiratorio y tiene un síntoma importante que es la disnea. Al examen físico, un paciente lúcido, febril, polimneico mínimo, percusión sin alteraciones y escasos rayos difusos bilaterales. Y miren ustedes, con sibilancias aisladas. Conclusión, tenemos un síndrome general infeccioso con afección del aparato respiratorio. Recuerden que estaba con sibilancia, o sea que podría tratarse de un síndrome bronquial obstructivo o de una infección respiratoria baja. Radiológicamente lo que vemos es un infiltrados bilaterales difusos que parten desde los ilios hacia la periferia, o lo que nosotros llamamos redistribución. Es intersticial, no tiene cavidades y no hay derrames. Los senos están limpios. ¿Sí? A esto le podemos llamar disociación clínico-radiológica. Tenemos mucha manifestación radiológica y poca manifestación clínica. ¿Me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Esta es otra imagen, fíjense en los ilios bastante comprometidos, desde los ilios hacia la periferia y compromisos de ambos campos pulmonares. El diagnóstico definitivo sería una neumonitis o neumonía típica o neumonía intersticial. La etiología más frecuente de estas son los virus, clamidias y micoplasma. Y el tratamiento de elección son los macrólidos, especialmente la claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días. ¿Preguntas hasta ahí? No, doc. No, doctor. Bien. Caso clínico número 3. Un paciente de 63 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes, intoxicación alcohólica con depresión del sensorio, presenta fiebre, disnea
y se aspiran secreciones respiratorias mucopurulentas mezcladas con alimentos. Esto ya les está diciendo algo. ¿Qué opinan? Que podría ser por enterobacteria. ¿Por qué? Una broncoaspiración. Por la broncoaspiración. Broncoaspiración. Bien, perfecto. Al examen clínico, paciente adelgazado, febril con Glasgow 12/15. Base derecha, rales crepitantes y húmedos. Presión arterial 130/70, pulso 104 por minuto, frecuencia respiratoria 24 por minuto y saturación 95%. ¿De esto qué les llama la atención? Primero el estado de conciencia, bueno, la ocupación de los campos basales, ¿Sí? y la taquicardia sería una presión tan alta, pero no es una hipertensión, y la Sí. frecuencia respiratoria. Bien, ¿la saturación les llama la atención? Sí, También Está un poco disminuida. Bien. Entonces, ¿qué podemos presuponer acá? Que el paciente tiene que ser hospitalizado para su tratamiento. Perfecto, perfecto. Radiológicamente, fíjense ustedes el compromiso de la base derecha. En razonamiento, este sería una enfermedad aguda con un síndrome general infeccioso, un paciente que tiene depresión del sensorio, el antecedente de ser etilista y el foco respiratorio. El mecanismo más probable en estos casos es la broncoaspiración. Entonces, el diagnóstico sería una neumonía por broncoaspiración y los gérmenes probables serían los anaerobios. ¿Qué tratamiento indicaría? ¿Sería suficiente con ampicsulbactam? ¿Qué opinan? no, porque Habría que tiene ver. mucha morbilidad. Y con piperacilina, tazobactam, ¿qué opinan? Ese sí, mejor. Sí, ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Actúa sobre los gram negativos son sensibles. Lo anaerobio, el pipertazo. ¿Y qué más? ¿Y sobre quién más actúa el pipertazo? Sobre la pseudomonas, doctor. Exactamente, sobre la pseudomonas. Un germen importante, sobre todo en pacientes con inmunocompromiso, sobre todo en el etilista. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender de que coloque un esquema o el otro? Va a depender del grado de compromiso, primero del estado general y segundo del aparato respiratorio. Cuanto mayor compromiso, yo puedo optar directamente por piperacilina tazobactam, que tenga una mejor cobertura. ¿Sí? Doctor. sí, doctor. Vamos a un cuarto caso clínico. Un paciente de 28 años que ingresa por guardia con los siguientes síntomas: disnea grave, fiebre, escalofríos, trastorno del sensorio y fallo hemodinámico. ¿Sí? Y el antecedente de que viene cursando un cuadro gripal tipo influenza. ¿Qué opinan? Que puede haber una sobreinfección bacteriana. ¿Y qué más? ¿Qué les llama la atención de este cuadro clínico? El trastorno del sensorio. Bien. ¿Y qué otra cosa tiene? Fallo hemodinámico. Un fallo Y la en... disnea grave. Bien. ¿Y esto qué me está diciendo? Está descompensado. Y si está descompensado, ¿en qué patología estoy pensando?
En un shock ¿De qué tipo? séptico. Séptico. Exactamente, en una septicemia, en un shock séptico. Entonces, es un huésped sin inmunocompromiso, es ambulatorio, es de comienzo agudo, sin antibióticos previos, tiene un síndrome general infeccioso, tiene aparte una insuficiencia respiratoria con un funcionatorio y una alteración del sensorio, que es lo que me lleva a pensar en un cuadro de sepsis. Al examen físico, el paciente está obnubilado, febril, sudoroso, disneico, una frecuencia respiratoria de 32 por minuto, una saturación del 90%. ¿Qué es esto? ¿Cómo estamos? Al borde de la ventilación mecánica. Bien. Cianosis peribucal, taquicardio 120 por minuto e hipotenso 90-60 de presión arterial y oligúrico. ¿Qué me está diciendo todo esto? Que va a unidad intensiva, unidad de terapia intensiva. ¿Y me está hablando de qué? Falla multiorgánica. Exactamente, falla multiorgánica. Tiene rales difusos en ambos campos pulmonares. Conclusión semiológica. Estamos ante una sepsis con un foco respiratorio y no sabemos si presenta o no otro foco. Entonces, acá tenemos distintos criterios que nos van a hacer pensar en la gravedad del cuadro. Y tenemos el SOFA, que nos habla de un criterio de sepsis y de gravedad, y que toma 3 parámetros fundamentales: la alteración de la conciencia, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Fíjense, este paciente que tenía un Glasgow de ¿cuánto? De 12. De 12. ¿Sí? Una frecuencia respiratoria de 24. 32 por minuto. Ah, Mucho. ¿Sí? De 24 era el anterior. Y una presión arterial de 90-60, o sea, está hipotenso por debajo de los 100. Entonces, con esto nosotros podemos decir que este paciente está con un criterio de gravedad alto, mayor a 2. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo estudiaríamos? Un laboratorio de rutina con hemograma completo, plaqueta, eritrosedimentación, glucemia, urea y creatinina. ¿Por qué pido esto? ¿Qué opinan? Por el compromiso hemodinámico y la oliguria. Y yo en este paciente le pido un hemograma completo, con plaqueta. ¿Y qué esperaría encontrar? De una eritroconcentración sería. En el hemograma, ¿qué ve el hemograma? ¿Qué estudia el hemograma? Como la leucocitaria, el hematocrito. Una poliglobulia capaz, para compensar. ¿Y cuánto tiempo necesita para que aparezca una poliglobulia? Doctor, en mano llamaría la atención del hemograma, no sé la fórmula leucocitaria, neutrofilia. Bien, a ver. Cuando yo voy a pedir un análisis o algún estudio en particular, tengo que saber qué es lo que puedo llegar a encontrar. Entonces, lo peor que puedo hacer es pedir un estudio y que el estudio me sorprenda, porque apareció algo que yo no tenía pensado que iba a estar ahí. ¿Sí? Entonces, si yo voy a pedir un hemograma, tengo que pensar en este paciente en particular, ¿cómo lo voy a encontrar? Y mi sospecha sería, o que el hemograma, ¿qué es lo que me mide? La serie roja y la serie blanca, las células de la sangre. Y lo que yo esperaría encontrar sería una leucocitosis con una neutrofilia. Eso sería lo lógico. Ahora bien, puedo tener
unos leucocitos dentro de valores normales, con o sin neutrofilia. Sí, 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 un doctor, el paciente. paciente es inmunocomprometido. Exactamente, va a depender del tipo de paciente. Si es un paciente inmunocomprometido, por ahí no tengo tiempo a que esto se produzca. ¿Sí? Ahora, si es un inmunocompetente, puede de que sí tenga la respuesta como yo quiero que esté o como yo pienso que puede llegar a estar. ¿Estamos? Las plaquetas, ¿cómo van a estar en este tipo de paciente? Estamos hablando de sepsis. Trombocitopénico también. Puedo encontrarlas normales o bajas. Ujú. La eritrosedimentación, ¿qué mide? La velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos. ¿Y qué me está indicando? Proceso infeccioso cuando Inflamación. está acelerado mucho. Agudo. Claro. Un proceso inflamatorio agudo. Perfecto. Que puede o no ser agudo. ¿Sí? Porque una eritrosedimentación en una tuberculosis, ¿cómo va a estar? Aumenta, doctor. Aumentado. ¿Y es aguda la tuberculosis? No. 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 Bien. En un cáncer de pulmón, la eritrosedimentación, ¿cómo va a estar? Normal o Aumentada. ¿Y es aguda el cáncer de pulmón? No, doctor. No, No. no. Entonces, cuando yo pido eritro y PCR cuantitativa, ¿qué estoy tratando de ver? marcadores de inflamación. Exactamente. En algunos casos me puede ayudar a determinar si es agudo o crónico, pero no es patognomónico de lo agudo, ¿sí? Marcan procesos inflamatorios, depende del contexto clínico y el antecedente preexistente del paciente, es si yo lo voy a interpretar como agudo o como crónico. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Sí, Bien. doctor. La glucemia en este paciente, ¿cómo puede llegar a estar si estamos hablando de un cuadro séptico? ¿Disminuida? Exactamente, por consumo. ¿Sí? Y la urea y la creatinina, ¿por qué la pido? Para ver si hay evaluar la falla renal. función renal. Bien, aparte este paciente que tenía. Oliguria. Oliguria. Furia. Oliguria. Perfecto. El hepatograma acá, ¿para qué me sirve? ¿Qué quiero ver? ¿Qué me puede marcar? Función Daño. hepática. ¿Y qué veo con esto? Si hay daño hepático. ¿Y hacia dónde me orienta? Puede ser que esté haciendo un coma hepático también o algo de eso. O sea, para saber si el Glasgow no es por eso. Sí, pero cuando yo hablo de sepsis, ¿qué La coagulación. Puede que también esté afectado el hígado, como dentro del fallo multiorgánico. Exactamente, estoy buscando el fallo multiorgánico y estoy tratando de categorizar el cuadro séptico. Si es una sepsis severa o un shock séptico. ¿Se acuerdan? Estos tres eventos es de una misma patología, es la evolución natural de una misma patología. Empieza con un cuadro séptico, cuando empiezan a haber fallos multiorgánicos que responden a los fluidos, estamos en una sepsis grave. Y si esto deja de responder a los fluidos, vamos a pasar a un shock séptico. ¿Me entienden? Sí, doctor. Sí. Por eso es tan importante que yo evalúe la función de algunos órganos. Y los órganos que con mayor frecuencia, que primero aparecen en el fallo multiorgánico, es el fallo renal y el fallo hepático. ¿Vamos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Este paciente tenía otra característica, era que saturaba el 90%. Entonces, ¿me sirven los gases en sangre? Sí. 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 ¿Qué es lo que estoy tratando de evaluar con esto? Si está en insuficiencia respiratoria, Bien, ¿y si requiere qué cosa? ventilación mecánica. Ventilación mecánica.
Exactamente. Entonces, fíjense que cuando yo voy a pedir un laboratorio o pedir un estudio, necesito saber qué, para qué y qué espero ver. Si no, no voy a poder interpretar lo que estoy pidiendo. ¿Me siguen? Sí, doctor. Perfecto. Más allá de estos estudios, voy a pedir otros estudios que van a ayudarme a confirmar el evento. Y estos son los estudios microbiológicos, como por ejemplo el hemocultivo, el urocultivo. Y en este caso, es una patología respiratoria, las muestras respiratorias, ya sea un esputo, un aspirado traqueal, un minival o un lavado broncoalveolar. ¿Sí? Y si pienso en gripe, pienso en influenza, voy a pedirle el hisopado para los distintos virus, no tan solo para gripe, sino también en este caso, en lo que nos está pasando hoy para el COVID. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora la pregunta sería, para una gripe y para el COVID, ¿qué hisopados le pido? ¿Hay alguna diferencia? Nasofaringio sería. Ajá. ¿Para quién? Y orofaringio. Ajá. Para el COVID. Y la gripe también. Y el lavado bronquialveolar también. ¿Qué opinan ustedes del hisopado? ¿Hay alguna diferencia entre el hisopado para estudiar una influenza o para estudiar el COVID? Son lo mismo, puede ser. Exactamente, son los mismos. Es el mismo hisopado nasofaringio y el medio de transporte es exactamente igual. Y ambos estudian por qué método. Por PCR. ¿Qué es la PCR? Proteína C reactiva. Proteína que está en la capa externa del virus sería. ¿Qué opinan? A ver quién me lo aclara un poco más. Es un marcador de inflamación. Es un método. Entre la PCR para hacer un estudio viral y la PCR cuantitativa. PCR, o sea, proteína C reactiva, laboratorio que se eleva junto con el complemento en los procesos bacterianos, por ejemplo, y por eso se mide, digamos, cuantitativa. La reacción en cadena de la polimerasa, en realidad, bueno, es una técnica justamente de replicación de ADN, se usa sobre todo en virus o en micobacterias, para, bueno, justamente que se produzca una multiplicación que sea más fácil de dosar y de medir, digamos. Por de ahí se saca la carga viral y eso. Perfecto. ¿Han entendido cuál es la diferencia, chicos? Sí. Sí, Doctor. Bien, muy bien explicado. ¿Quién le explicó? ¿Quién fue? Yo, doctor. ¿Cómo te llamas? Bien, perfecto. Te felicito. Muy bien. Y aparte de esto, ¿qué más puedo pedir? Las imágenes. Una radiografía de tórax o una tomografía axial computada. ¿Qué otro mecanismo para medir la gravedad del cuadro tenemos? Es el CUR-65. ¿Qué mide esto? El estado de conciencia, la urea, la función renal, el aparato respiratorio con la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad del paciente. Por eso el 65. Mayor de 65 años ya le da un punto, menor de 65 años no. ¿Sí? La presión arterial baja nos da un punto, una frecuencia respiratoria por arriba de 30 por minuto nos da otro punto, una urea mayor a 44 miligramos nos da otro punto y un estado de confusión otro punto. Entonces, de acuerdo a la cantidad de puntos, ¿sí?, yo puedo tomar una conducta. 2 o menos de 2 puntos, puedo hacer un tratamiento ambulatorio. Más de 3 puntos, ya necesito hospitalizar al paciente.
y entre 4 y 5 ya es un evento grave y probablemente requiera terapia intensiva. ¿Me entienden? Y esto lo hago prácticamente a la orilla del paciente. ¿Sí? Estos son mecanismos que uno utiliza para ver gravedad y probable pronóstico de los pacientes. ¿Me siguen? Sí, doctor. Esta sería la radiografía de este paciente. Ustedes ven el compromiso bilateral, imágenes algodonosas mixtas en ambos campos pulmonares. Sería un bilateral multifocal. El tratamiento. Esto estaría dirigido a los antibacterianos a un paciente con bronconeumonía y sepsis extrahospitalaria. Los patógenos más comunes, más probables serían el estafilococo y las enterobacterias. Entonces, en una neumonía grave, el tratamiento en terapia intensiva de elección, ampisurlactam, más o menos claritromicina, dependiendo de la gravedad del paciente. ¿Sí? Con riesgo de pseudomonas, ¿se acuerdan que habíamos visto en la anterior, en la broncoaspiración? Piperacilina tazobactam, 4,5 cada 8 horas, o cefepime 2 gramos cada 8 horas, más claritromicina. Si está en la circulación del virus de la influenza, se agrega oseltamivir. ¿Me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Ahora bien, si este paciente tiene riesgo de presentar una infección por estafilococo meticilino resistente, que serían, por ejemplo, pacientes jóvenes previamente sanos con neumonía severa de colaciones y el antecedente de la influenza de la gripe previa, sobre todo en usuarios de drogas endovenosas, pueden tener un rash, leucopenia y la asociación de infección de piel y partes blandas. Yo con estos signos puedo asociar o pensar en el estafilococo meticilino resistente. Y si hago este razonamiento, el plan antibiótico que elegiría sería la vancomicina más menos clindamicina o linezolid, que son antibacterianos que cubren el estafilococo meticilino resistente. ¿Sí? Si hay alergia, solicito la interconsulta para los especialistas. Doctor. Y si está circulando, puedo agregar el oseltamivir. ¿Preguntas, chicos? Doctor. Sí. ¿La vancomicina se le agrega al cuadro? Podés agregar al esquema anterior o directamente cambiarla. Todo va a depender de qué grado de certeza tengas en cuanto a la aparición o a la presencia del estáfilo meticilino. ¿Sí? Yo pienso en un neumococo o en una pseudomona, no me sirve la vancomicina. Ahora, si pienso en el estáfilo, sí. ¿Me explico? Sí, muchas gracias. Bien. La duración de la NAC durante el tratamiento debe tener en cuenta características del huésped. Si se conoce el agente infeccioso, la severidad del episodio y la respuesta inicial, podemos hacer un cálculo de la duración. Podemos hacer de la duración del tratamiento. Podemos hacer cursos cortos de 5 a 7 días, sobre todo en huéspedes inmunocompetentes y con pacientes de bajo riesgo. ¿Sí? Ahora, si es un paciente inestable con complicaciones extrapulmonares, puede requerir un curso más prolongado de 7 a 14 días. ¿Sí? Pero una neumonía adquirida en la comunidad con 5 o 7 días ambulatorios, muy bien. ¿Cómo prevenimos la neumonía adquirida en la comunidad? Fundamentalmente con las vacunas. Y acá las vacunas más importantes son la antineumocóxica y la antigripal. Recordemos que de la antineumocóxica tenemos 2 tipos de vacunas.
la Neumo 23, ¿sí? Que son polisacáridos, y la conjugada o Prevenar 13. Recordemos que la Neumo 23 cubre entre el 85 y 90% de los serotipos. ¿Estamos? Y protege de la enfermedad invasiva, o sea, de la complicación. Y la antigripal, que es una vacuna que se debe de colocar en forma anual. ¿Por qué anual? Por la mutación del virus. Porque se sabe que el virus de la gripe anualmente va teniendo cambios. Es por eso es que se van realizando vacunas en forma anual. Muy bien. Teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, podemos hacer un resumen y decir, paciente con fiebre, tos, expectoración mucopurulenta y puntada de costado, estamos hablando de una neumonía típica. La evolución es de 1 a 7 días. ¿Sí? Si el paciente presenta febrícula o fiebre, con disnea, tos seca y dolor articular y muscular, con una evolución de 7 a 14 días, podemos pensar en una neumonía atípica, donde podemos encontrar una disociación clínico-radiológica. En los niños sería la famosa neumonitis. Ahora bien, un paciente con tos, con o sin expectoración, pérdida de peso, fiebre vespertina, sudoración, estamos hablando de un curso más crónico, de más de 15 a 30 días, y en este punto lo varíamos a los sintomáticos respiratorios. Y acá adquiere importancia la tuberculosis, las micosis pulmonares. ¿Me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Muy bien. Esto sería